He viajado por todo el mundo con este libro, ya llevo mostrándolo algún tiempo y generalmente no me pongo tan nerviosa, pero cuando veo esta audiencia y todo este entorno maravilloso, ahora sí, de alguna manera me pongo nervioso y porque estoy hablando, ¿cierto? Espero, ¿cierto?, no arruinar todo esto. Así es que, bueno, les decía yo que la presentación estaba pensando quizás es un poquitito, quizás un poco más académico el giro que le doy a mi libro, porque hablar acerca de, bueno, de algunos temas políticos importantes, económicos, factores que están en la industria de los videojuegos, pero también es importante saber que hay bastantes problemas al torno a esto. Bueno, cuando tenía su edad, bueno, no fue hace tanto tiempo, debo decirlo, la verdad es que, claro, era como una esponja, era maravilloso de alguna manera. Escuchaba, ¿cierto?, en algunas conversaciones o también había leído en algún libro alguna cosa y cambió mi vida lo que había ahí. De manera muy similar, Stuart Hort, ¿cierto?, era un conferencista en la Universidad de Londres, donde yo estudié. Bueno, lamentablemente nunca fui su estudiante, pero durante todo diría yo que su argumento por mucho tiempo ha estado centrado en la cultura pop, en el entretenimiento de tal, y habla de que es un espacio de constante batalla, es un espacio que es de ir y venir, de dar y entregar. Entonces, como ustedes sepan, de alguna manera orgánica, probablemente es bastante cierto todo lo que es un campo de batalla, diría yo. Cuando comenzó a hablar de los juegos, a pensar de que ellos sabemos ya que los juegos son mayores, ¿cierto? Que la música, que toda esta industria cinematográfica conjunta es mayor que aquello en términos de utilidades. También requiere una atención sofisticada a los videojuegos. Creo que ustedes ya, por ejemplo, puede que sepan bastante de estas estadísticas. Algunas de ellas, cierto, que llamaron mi atención el hecho de que las personas estén jugando Minecraft mucho más tiempo que los Homo sapiens han estado en la Tierra. Bueno, es increíble todo ese dato, toda esa familia. 3.000 millones de jugadores. Y bueno, siempre, no sé siempre, pero en muchos momentos, ¿cierto? Y en Europa también en muchos lugares, 2.000 millones de dólares es lo que se puede, diría yo, que un fenómeno pop con todo lo que sucede. 1 o 2.000 millones, y todos sabemos, ¿cierto?, lo que muestran estas estadísticas, que son números pequeños, diríamos, ¿cierto?, con lo que corresponde a la industria de los videojuegos. De alguna manera, nada de aquello, ¿cierto?, cubre que el acceso, por ejemplo, un juego chino en un día de martes. Es un tremendo problema, les decía yo. Y espero que ustedes sea la siguiente generación que pueda de alguna manera entrar en una conversación un poco más sofisticada con respecto a los videojuegos, porque es un mundo grotesco, un espacio grotesco, fabuloso, a la vez también donde hay batallas, armas, y para mí, de alguna manera, es una casi tema relacionado con la economía. Han involucrado también incluso empresas hasta mineras. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Entonces quiero hablar un poco de mí también. Vengo también tengo formación artística. También, desde alguna manera, también hablo de lo político, pero ya fue en el año 2017 cuando me enteré de que era tan inmensa esta industria del videojuego y que no había ningún tipo de industria que superara aquello, la sofisticación que tenía, trato de hacer aquello. Entonces comencé ya a ser un medio, un instrumento y comencé a escribir acerca de esto. Eh, Les decía yo, cierto, que de una clase trabajadora, vengo, cierto, de Europa Oriental, de una clase trabajadora, tuve que irme a estudiar a otra parte, Inglaterra. Ha sido todo esto fantástico, entonces de a poquitito me han invitado a todas estas organizaciones que muestro aquí en pantalla, he recibido algunos reconocimientos, también he hablado del contenido, la política, todo esto que está acá arriba. He estado, cierto, presente en Twitter, en YouTube, varios otros temas relacionados también con cosas políticas. Y le había dicho, cierto, estuve también en este equipo, un club deportivo de fútbol, pero mi mayor orgullo, uno de mis momentos donde más orgullosa me he sentido, es donde he estado al lado, ¿cierto?, de otras personas. Y bueno, donde hablamos también de los sindicatos en la industria del videojuego. Anteriormente no había ninguno, así que es un equipo fantástico con el que hemos trabajado en torno a toda esta situación. Hoy día, claro, hay sindicatos en todas partes, en todos los continentes, diría yo.
Tenemos acá, ¿cierto? En Reino Unido dos, tres, incluso en Lituania, que fue Quito. Pasé un fin de semana en Argentina también. Y también tienen un sindicato bastante sólido. Así que hace 7 años no había sindicatos y ahora ya tenemos. Así que yo fui parte de esa la historia y eso me enorgullece. No paga aquello las cuentas, así que bueno, trabajo también en otras cosas. En un estudio acá en Estados Unidos que soy ejecutiva senior y hemos ganado 3 premios AFTA. Ahora tenemos ya 6. Y también doy charlas en universidades. Bueno, para personas igual como ustedes que están aquí, a veces, ¿cierto? Puede que sea un poquito intimidante estar eso. Y probablemente quien me haya traído acá, he ido, ¿cierto?, a la biblioteca pública, iba, ¿cierto?, todos los días viernes, y hemos hablado también de la política que he querido plasmar en un libro que hoy día ya está y tiene está en 4 idiomas, español es uno de ellos, y vienen más idiomas en lo que va a ser traducido el libro. Les decía yo que al chino, vamos a tener checo, ucranio, y hay una excelente Biblia que hay. Aquí estoy yo en Buenos Aires, que estuve hace poco. He estado hablando con los medios de prensa, todo fantástico. Pero también quiero de alguna manera contarles a lo que nos referimos con el libro, lo que he querido mostrar en este libro. No creo que hubiese sido bastante interesante si hubiésemos tenido demasiados capítulos ahí o demasiadas cosas. Muchas veces hemos dicho, ay, que necesitamos algunos personajes que sean más diversos en los videojuegos. Ese no es mi ángulo, no es el punto al que quiero enfocar. Ni siquiera pienso a veces que las narrativas de los videojuegos sean tan importantes. Esta es la estructura del libro. Diría yo que la introducción, el capítulo que habla de la historia, un tutorial, luego tengo niveles 1, 2, 3 y 4, que cada vez se hacen más complejos. Y tengo también, y vemos allá, ¿cierto?, que lo que sucede acá, en la portada, ha sido, ¿cierto?, derrotado por el libro de alguna manera, donde existe esta suerte de desesperanza y que tú deberías, ¿cierto?, sentir más esperanza porque podemos cambiar este siglo siempre para mejor. Y quería llevar a esta historia lo que de alguna manera sorprende a algunas personas, porque cuando los juegos y las políticas, las personas piensan, perfecto, sí, hay mucha violencia en los videojuegos, o quizás misoginia y ese tipo de elementos. Y debo decir que a través de investigación he podido ver que no creo que nadie de alguna manera especialmente sea reaccionario porque juega un juego violento. Yo siempre juego violentos. Doom es uno de ellos, es lo que siempre hago. Y no le disparo a nadie en la vida real, ¿cierto? Pero el punto que quiero hacer acá es que necesitamos de alguna manera pensar mucho más de forma más amplia en otro tipo de aspectos también. La violencia puede suceder también en las bellas artes de manera muy hermosa. Quizás a lo mejor se permite que la violencia esté monopolizada por el arte. No necesariamente voy a salir ahí y decir, claro, que hay un problema. Esto es mucho más complejo y el libro tiene bastante de temas autobiográficos donde le permito a la gente también conocer algún día. La misoginia también creo que no es suficiente para decir, perfecto, ¿sabes qué sucede aquí? Hay demasiado sexismo en este tipo de videojuegos. A veces la pregunta es, ¿qué significan los juegos feministas o de los feminismos? No creo que sea un ícono totalmente feminista, donde hay una niña, ¿cierto?, de clase alta con problemas de familia, quizás de padre. La verdad es que no es mi héroe en ese caso, ¿ah? Quiero ver, ¿cierto?, mujeres que estén ahí y que simplemente a lo mejor sean mujeres tímidas, que no siempre sean heroínas. Y generalmente el tipo de juegos, de mujeres que hay en los juegos y en este tipo de circuitos de la industria tienden a ser mujeres de la clase alta, debo decir, personas, ¿cierto?, que tienen bastante educación, donde, ¿cierto?, no creo, ¿cierto?, que haya mayor representación y no hay una relación, diría yo, en ese sentido. También pensamos que no nos preocupamos muchas veces del resto de las mujeres que están presentes en el juego. Algunas trabajan, ¿cierto?, en la República de Congo, donde están trabajando en minas. De nuevo, básicamente creo que deberíamos estar enfocándonos en otro tipo de cosas que representan mayor complejidad. El colonialismo, bueno, sabemos hoy día que se habla bastante de aquello. Hay
videojuegos que hablan un poco de esto, pero eso me parece bien. Estos dispositivos de los que nosotros, ¿cierto?, jugamos, donde pasamos tiempo, están construidos con sangre de personas que han trabajado para lograr que ustedes los tengan. No es alguna forma, ¿cierto?, de hacer un lavado de todo lo que quisiéramos hacer. Necesitamos también enfocarnos más profundamente frente a estas interrogantes. Eso es cierto lo que hablamos acá en el libro. También hablamos de comunidades, que también resulta ser algo bastante interesante. Algunas estadísticas también que tenemos acá. Hay di- Lo que podemos ver ahí, ¿cierto? Muchos juegos se juegan en línea. Ahí hay cifras, ¿cierto? Millones y millones de personas que están jugando y distintos tipos de juegos. Y ahí hay un potencial y una energía bastante potente. Y mientras, ¿cierto?, no estamos a lo mejor preocupados de esto, el punto bueno es que está todo bien organizado. Steve Bannon, en la mano derecha de Donald Trump, ha estado organizando en la comunidad de Warcraft ya en el 2010, donde empleaba personas en China para que jugaran de World of Warcraft y luego, ¿cierto?, de alguna manera vendía, ¿cierto?, todo lo que se extraía desde ahí en Estados Unidos de manera masiva y él siempre se le cita y lo que he podido descubrir es que hay multitudes de personas motivadas y que son muy activas, que eran básicamente enfadadas por lo anterior. Una vez más, Steve Bannon, que cierto, estaba organizando ese tipo de campaña frente a los juegos, a los videojuegos. No diría que Donald Trump fue elegido por eso, ¿no? A lo que quiero llegar es que, de nuevo, hay ciertos poderes que saben que hay bastante energía y hoy día hay pruebas suficientes de que están pagando a los influencers para que organicen estos espacios. Y ya saben ustedes dónde poder encontrarlo. Ese diría yo que es la parte que está tras bambalinas, porque hay muchos temas acá también interesantísimos, formidables. Cuando comencé a aprender acerca de las comunidades de gamers, hay un mundo que se me abrió en ese sentido. Doy siempre un ejemplo de EVE Online. Yo tenía, bueno, 15, estaba bebiendo cerveza en un parque público con mi pareja de ese entonces y me dijo, EVE Online, me habló de EVE Online. Y aparentemente estaba toda esta clase, este mundo extraordinario que sucedía, que se desarrollaba en este juegos de CCP, donde se presentaba de alguna manera la capacidad para pagar para ganar. Pagas para el juego, pagas una cantidad de dinero y tienes más posibilidades de que puedas resultar vencedor o tengas más capacidades, lo que te permitiría ser vencedor también. Hay un par de jugadores donde se pagaron mucho dinero, ¿cierto?, para ser mejores. Y esta EVE Online diría yo que es como casi una hoja de Excel. Tiene que ver también todo, ¿cierto?, con los recursos, con la administración en este espacio masivo, que es de 15.000 hoy día. Algunos jugadores, miles de ellos, ¿cierto?, no querían jugar y en ese sentido lo que hicieron fue hacer frente a esta batalla con $6.000 de dinero. La verdad que que derrotó a Band of Brothers, que de nuevo para mí, ¿cierto? Esto puede suceder en los videojuegos. Nadie había visto aquello. Creo que a veces estamos culpando bastante a los jóvenes porque cómo se involucran tanto en esto, a veces, ¿cierto?, en fiestas o a veces en sindicatos, a veces no quieren votar. A veces nos cuesta reconocer que si los jóvenes muchas veces son activos políticamente, no solamente en lugares en lo que esperamos que lo sean. A veces necesitamos pensar que, por ejemplo, hay que desestatizar esa acción política, cómo esta se puede desplegar y generalizarla un poco más y llevarla también a los jóvenes que han hecho actos increíbles de solidaridad, de altruismo, cuando han podido organizar también campañas, redes, batallas logísticas, donde sí están jugando y no entiendo muchas veces del por qué. A veces no vemos aquello, muchas veces tendemos simplemente a criticarlo, donde las personas sí efectivamente se están organizando. Y probablemente no tenga el tiempo para ver todos los ejemplos que quisiera dar en mi libro. Hay un capítulo de comunidades donde reviso muchos, decenas de ejemplos, donde los gamers, de nuevo, demuestran cómo, ¿cierto?, ellos tienen un comportamiento cívico. Podemos ver también acá que están en estos social hubs,
juegan de manera colaborativa y van desde lo que es gestión de toma de decisiones, distintos tipos de elementos y otras cosas también formidables. En los juegos no siempre hay gente anónima, a veces recibimos también bastante capital social y en muchas oportunidades están organizándose de manera horizontal, logrando tener información fantástica de lo que, cómo se organizan los gamers. Es, diríamos acá, cierto, un ejemplo donde habla de la cooperación, que es mucho mejor que lo que se hace verticalmente. Grupos que se organizan, como decía. Así que nuevamente lo que podemos decir acá que de alguna manera veo a las personas que de manera voluntaria se están organizando, personas jóvenes, y eso claro me llama mucho la atención, es sorprendente por qué tantas personas son y por qué somos capaces a veces nosotros mismos de organizarnos como si son capaces estos gamers. Así que bastante impresionante todos estos ejemplos. Y lo mismo también sucede acá cuando les muestro Final Fantasy, donde los jugadores se organizan en campañas con estructuras de organizaciones, líderes, miembros que trabajan en conjunto para poder manejar los recursos y también tomar decisiones. Y los juegos están organizados de manera tal que permiten la colaboración y la incorporación dentro de los juegos donde se promueve una forma más igualitaria de involucrarse. Pasaba en Final Fantasy, en Warcraft pasa siempre. Incluso tienen este sistema económico que se llama Dragon Kill Point, que es un sistema que he inventado para poder dividir de manera justa lo que sucede una vez que ya tienen que dividir los recursos. Un socialismo de marketing, un socialismo de mercado. Solamente algunos de estos. ¿Cómo vas a decidir quién va a recibir aquello que queda ahí pendiente, que queda afuera? Para poder distribuir estos recursos. Son formas creativas donde todos estos sistemas de alguna manera distribuyen las mercancías, distribuyen los recursos y crean estas corporaciones. Nada de esto ha sido, cierto, creado por los desarrolladores, por los fabricantes de Warcraft. No, han sido los gamers los que han podido lograr aquello. Ya por 15 años han estado haciendo esta dinámica y de nuevo, ¿cómo es posible que la economía de alguna manera sea justa en el mundo de Warcraft y lo sea más justo que lo que es en el mundo real? Fantástico, fantástico ejemplo. Vemos que supera todas estas estructuras que han producido ciertas victorias fantásticas. Este también otro ejemplo que este es mi mejor reconocimiento a todo el mundo. Siempre mi mamá se emociona cuando lo veo. Sé que ustedes conocen, pero en el 2023 aquí hubo una suerte de lucha y el World of Warcraft no se pudo desarrollar en China y los jugadores chinos ya no podían hacerlo. Este es el momento que es los últimos segundos ya que World of Warcraft está siendo jugado en China. Todos estos gamers se conocían ya por décadas a través de las comunidades. Habían ido funerales juntos, habían ido matrimonios y aquí están ya dejando lo que habían estado utilizando, lo que habían ganado a través ya de 15 o algo así de años. Estos dispositivos, estos que son cierto costosos, por cierto, y aquí es donde lo dejan, y aquí es donde termina el juego. Bueno, no sé, es otra celebración fantástica, brillante, de esta organización política que también sucede en este ambiente. No voy a poder revisar todos los ejemplos, pero también ha habido solidaridad que se ha dado en Battlefield y también Ultimate Online. En ese minuto tuvieron una de las protestas más importantes que se hizo online, que se hizo de forma virtual. Estos gamers se organizaron como una protesta, una manifestación para que no existiese esta matanza de todos estos jóvenes nuevos. Durante toda esta acción, un grupo se reunió e invadieron la casa de uno de los jugadores y destruyeron todo su amoblado, comieron su comida, bailaban desnudos en los pasillos, en los salones, así que de nuevo, ¿cierto? De nuevo otra muestra de manifestación. En Fantasy Westward Journey, que era una protesta anti-japonesa, no necesariamente algo progresivo, también podría ser regresivo. En ese momento diría yo que fue en el 2006, bueno, y fue la protesta más grande.
Normalmente puede que hablase mucho de Pokémon, que para mí es como una situación, es una situación de utópica, hay una sociedad que se convierte en algo más. Es un lugar donde se reúnen, lugares que están abandonados. Hoy día son lugares y espacios donde las personas se celebran, se reúnen, se juntan. Recuerdo yo ahí en el 2016, el verano, cuando, bueno, estaba con mi teléfono y estaba tratando de incluso coqueteando con otras personas que también estaban con su teléfono, probablemente haciendo lo mismo, coqueteando. Y eso, probablemente ustedes lo sepan, que el Fondo Árabe tiene todos esos datos y no ha habido, ¿cierto?, una preservación. Las políticas claramente están siempre involucradas en el mundo de los videojuegos. Mods es otro también mundo maravilloso. Y una vez más, vengo, ¿cierto?, de esta formación, de esta área artística, del arte, y el ego es muy importante en todas esas áreas. Generalmente siempre querría yo firmar con mi nombre una obra de arte. Muchas veces acá la gente, las personas lo hacen de forma anónima y gratuitamente. Eso no es anticapitalista, o puede serlo, no sé, finalmente. Minecraft también tiene bastante elementos y ejemplos progresivos y regresivos donde las comunidades se organizan, están construyendo acá, por ejemplo, una biblioteca. En todo el mundo lo pueden ver ustedes. Servicios que también ahí se pueden entregar. Vetar. Minecraft, simple, tengo un libro, ¿cierto?, de la comunidad de Minecraft. Me parece fantástico porque no existía eso anteriormente. Creo que estamos bastante lejos de lo y quizás pudiese llegar a ver algo así similar a esto. Muy similar a donde digamos afecto, cuidado, atención y estos héroes increíbles y también, ¿cierto?, otras partes que están ahí. En The Sims también tenemos otro tipo de elementos. Bueno, como les decía, yo soy muy apasionada respecto de las comunidades. Todas las personas que muchas veces pasan todo por alto, este tipo de espacio potencial, debo decirle que es un tremendo error. Lo siguiente, lo que quiero hablar de donde también hubo una preocupación mayor, porque es un poquito más académico, aquí me concentré más. Hay bastante teoría acá, especialmente si a alguno de ustedes les interesa en poder de alguna manera estudiar alguna carrera en crítica de arte, la crítica al arte, o quizás incluso curaduría, y sabemos que también hay muchos curadores de juego. Hay bastantes exposiciones de game en el MoMA y en otros tipos de museos. Así que hay un capítulo ahí que probablemente les resulte interesante a ustedes. Como ya lo había dicho, el libro cada vez se hace más complejo a medida que van leyéndolo y van avanzando. Hay bastante contenido y cosas quizás un poco más complejas, porque hay bastante teoría crítica también. Y muchos de mis argumentos están basados en los Artificial Hells o Infiernos Artificiales, que es un libro que escribió Claire Bishop, una fantástica crítica de arte. Y diría yo que fundamentalmente cuando ustedes escuchan los discursos conmigo y dicen, lo que yo querría es que, bueno, no sé, que haya videojuegos más políticos. Y en este capítulo les cuento que la verdad es que no. Les digo por qué eso no sucede, porque la mayoría de las veces ustedes se van a dar cuenta que existen. Alguien podría decir, mira, yo construí, diseñé un juego respecto del cambio climático. ¿Conoces a alguien que, por ejemplo, o que a lo mejor no haya pensado también que el cambio climático es algo negativo? O alguien debería decir, diseñé un juego, creé un juego de un villano, a lo mejor de People's Places. Hay algo que ahí aparece en mi libro. Hice un libro de cómo, ¿cierto? Hay fronteras, pero nadie que piense en aquello va a jugar ese juego. Así que utilizo aquí lo que dice un curador, Maria Lent. Y ella expone la futilidad de mayoría cultural, prácticas culturales, la futilidad que está. Ella habla de una analogía entre el acto de contar un chiste y las declaraciones que tienen que ver con un lado más político. Por ejemplo, antes de contar un chiste yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que voy a contar ahora va a ser gracioso. Entonces, ¿qué sucede? Que quien lo escucha probablemente no lo vaya a encontrar tan gracioso, no tan gracioso como si hubiese estado esperando esa introducción. Entonces, algo que tiene que ver con una declaración inicial disemina el humor. Y claro, no esperamos por el remate del hablamos ahí, ¿cierto? Para poder decir que este libro críticamente es profundo y político, también quita el efecto que esperaríamos. Y de hecho, ¿cierto? La ambigüedad puede ser mucho más poderosa. Así que de nuevo, he visto mucho de eso en las personas que hablan de estos videojuegos progresivos y muchas veces
no hay nada ahí que probablemente vaya a tomar la eficacia de manera tan seria. Es una forma para que ellos simplemente consigan financiamiento o sean populares entre sus grupos sociales. Así que creo que finalmente es una pérdida de tiempo. Vemos mucho de estos ejemplos que acabo de dar. Personas, ¿cierto?, que en las bellas artes, que a veces algunos, ¿cierto?, diseñan un juego y creen que se va a enfocar en un lugar en particular. Annette Deans plantó marihuana en Manhattan y luego distribuyó toda esta marihuana para los pobres. Para alguien podría decir algo bastante generoso, pero también luego, ¿cierto? Lo que hizo fue subir el precio en ese sentido del lugar donde estaba ahí, del bien raíz. Siempre hablamos de ejemplos. Podría decir, ¿cierto?, que de alguna manera sí lo es. Ahora es cierto que hay multimillonarios, así que todo bien. Vemos acá, ¿cierto?, este lechero de Coca-Cola, que es un concepto totalmente provocador. Creo que también hay un acto ahí político. No tengo mucho tiempo, no puedo detallar todo lo que quisiera hacer, así que simplemente hay bastantes, cierto, artistas liberales que de alguna manera están con unos egos tremendos, gigantes, haciendo un trabajo que creen que es extremadamente político, pero la verdad es que no lo es. Es simplemente muy centrado en su ego y pasa mucho, lamentablemente. Todas estas personas que diseñan juegos para el bien y con un impacto y que, claro, que efectivamente hay muchos cambios y básicamente ganan premios, se ganan subvenciones, personas que lo hacen sentirse, bueno, se sienten bien ellos mismos, pero la verdad es que no han cambiado la opinión de nadie. Básicamente han podido, ¿cierto?, hacer lo que ellos esperaban, nomás simplemente. Nunca tenemos que confundir las buenas intenciones con el arte sólido. Las ideas muchas veces, ¿cierto?, pueden llevar a las reacciones que contradicen estas atenciones o tensiones originales. Comienza el mundo, ¿cierto?, a cuestionar la difusión y ciertos también condiciones. Y solo el hecho de pensar que tú tienes buenas intenciones no te hace, ¿cierto?, hacer un buen artista. Y hay aquí algunos ejemplos de lo que yo creo que podría haberse hecho bastante bien. No todo, ¿cierto?, es relacionado con problemas. Lamentablemente es una charla muy cortita, así que no puedo relatar los detalles de lo que yo quisiera mostrarles acá. Bueno, si ustedes me escriben un correo, les voy a enviar estas diapositivas y pueden revisar toda esta información que hemos visto acá y que tiene que ver con lo hermoso de lo que hay detrás de eso. Pero para referirme a algunos puntos, todo tiene que ver también con la distribución, cómo podemos de alguna manera, una idea, algo que podría, cómo podríamos a lo mejor de alguna manera encontrarte con algo de manera inesperada o quizás probablemente te vas a tomar muy seria la multiproducción o a lo mejor hay algún un carácter ilegal que hace hacer algo mucho más valiente que interesarse en algo. Eso lo encuentro fantástico. Y ahora también hay juegos en los que yo creo que las políticas se traslapan bastante inteligentemente, digámoslo. Diría yo que esencialmente es similar a la experiencia que tiene un conductor de Uber, donde si tú crees en los derechos de los trabajadores, sabes que a lo mejor no lo va a pasar muy bien. En Financial Times se habla de esto, que es cierto que es una publicación orientada a la centro derecha, o una publicación progresiva, probablemente a nadie le interesaría. ¿Qué es lo que vas a buscar ahí? ¿Qué es lo que vas a esperar de ese juego? Luz Luz es una institución fantástica, ¿cierto? Hace una buena crítica. Juegas y ahí, ¿cierto? Hay alguien que dispara, alguien de afuera, y cada alien que tú le disparas, que te lo mata, se borra. Y eventualmente puedes incluso dañar a tu placa madre, a la de tu computador. Es una forma de quizás crear herramientas más que significantes dentro del juego. ¿Cómo puedes lograr que un juego que simplemente sea Candy Crush? Así que hay que pensar en todos estos temas. Y otro de estos juegos que muestro acá también es donde tienes que lanzar lo más lejos posible. Y también nos muestra de nuevo que mucho de esto, ¿cierto? Estas cosas se permiten y se celebran. Mira, lo que había mostrado acá anteriormente, son multimillonarios hoy día. Pero en los juegos, si hayas algo que sea riesgoso, probablemente se te prohíbe algo, ¿no? Entonces se requiere un pensamiento más interesante en torno a esto. Esencialmente es una aplicación que tenemos acá. No he podido probarla porque no tengo $10,000 para comprarla, pero
Es una aplicación, es una aplicación que te muestra que tú la tienes, no hay nada ahí, pero cuesta $10.000. iPhones. El juego, ¿cierto? Particularmente probablemente no sea tan interesante, sino que muestra la esclavitud, el nivel de esclavitud que se requiere para que se fabrique un iPhone y entra en todo este un debate, así que de nuevo, ¿cierto? No. Y creo que importante también dentro de lo que es la distribución, el marketing y la producción, la multiproducción, donde probablemente hay alguna forma de que tu diseño, lo que tú has creado tenga un carácter político también. No le interesa, ¿cierto?, si hay una multiproducción detrás de estos juegos donde se dispara bastante. Y esto, ¿cierto?, diría yo que son estos cuatro papás míos, donde he visto muchos argumentos. Bueno, no nací con muchos de estos, pero aprendí de ellos. El centro del problema de la industria de los videojuegos es que he tenido una carrera solo por el sufrimiento de las personas en el sur global. Y esto, para mí, es lo que quisiera también mencionar, destruir esta megaproducción, porque generalmente las personas en la República del Congo han muerto y las personas te están matando en China también. Las soluciones, hay algunas solamente, también las menciono en el libro. Quiero mencionar alguno acá. Necesitamos también tener estos sindicatos, definir cuál es cierto lo que significa. Necesitamos también pensar en poder desmonopolizar la industria. Hay generalmente 6 compañías. Necesitamos también educación más sofisticada. Las educaciones ahora están aprendiendo el oficio, el cómo hacerlo, aquello. Escuchan mucho eso. Y es hora también que nos enfoquemos un poco también en los sistemas de certificación y que los políticos también puedan contribuir con su ayuda. Y organización, ¿cómo muestra cierto y apoya las compañías que probablemente sí tienen sus sindicatos? Pensar también en aquello. Pensar en cómo el juego llega a ti con más cercanía. También esperemos que podamos llegar a ver algún rayo de luz más que un amanecer o una puesta de sol, porque le decía yo, de repente tengo cierto grado de presión frente a lo político. Ha habido también obras de arte que son fantásticas y creo que en las bellas artes y en el frente de esto espero que ustedes también sean una futura generación brillante que pueda también contribuir con este futuro más prometedor. Todo podría ser posible más que simplemente esta desesperación muchas veces que sentimos. Y bien, revisen el libro, está disponible. Creo que en Chile ahí está ya libre, está ya disponible en varias librerías. Así que muchas gracias, que lo pasen bien.